Buenos días. Buenos Buenos días, profe. días. Buenos días. Buenos días. Emiliano, ¿sí sabes que los fondos exóticos están prohibidos? Buenos días. Gracias, muchísimo mejor. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a ver el último tema que necesitan para realizar su ADA 6. El ADA 6 está programada desde el lunes, pero como nos vimos hasta hoy, pues no sé si ya lo checaron en la plataforma o no lo sabían, pues ya se los estoy diciendo. El ADA 6 consiste realmente en agarrar lo que hicieron de alcances e hipótesis, o sea, lo que hicieron el viernes en el Classroom, y lo que van a hacer mañana en el Classroom. Lo ponen todo en un mismo archivo y esa es su ADA 6. No es complicado, o sea que una vez que terminen... O sea que no, ¿Qué pasó? o sea que prácticamente lo que hicimos el viernes fue parte del ADA 6, ¿no? Igual lo que vamos a hacer el ADA 6. Entonces ya no tendríamos que hacer nada, solo unirlo. Exactamente. Si tiene alguna corrección, o sea, que yo les ponga el comentario de que algo estuvo mal, se corrige y se pone en el trabajo. Si no les comento nada porque llegó después de la hora o porque no me dio chance de revisarlo en ese momento, o si lo entregaron y no les hice ningún comentario, así como está, se pone en el trabajo. Y ya, pues dependiendo, pues van a tener la calificación. Esta ADA tiene un valor de 8 puntos. Entonces, no creo que estén tan mal como para no sacar los 8. Y algunos ya los pude revisar y les hice sus comentarios y demás. Pero a los que les alcancé a dar comentario, se corrige y se sube. Tan, tan. Ahorita vamos a ver la parte del diseño. El paso número 6, que es elegir nuestro diseño de investigación. Entonces voy a poner la presentación. Prepárense para tomar apuntes porque no sé por qué, pero sí les está costando un poquito de trabajo este tema. No es tan complicado, pero sí está un poquito, está causando conflictos internos. Ahí está. Elección del diseño de la investigación. Para empezar, tenemos que estar conscientes de qué es un diseño, qué es hacer un diseño. Y tenemos que el diseño se refiere al plan o estrategia para obtener la información que se desea. O sea que nosotros tenemos que planear en esta parte cómo vamos a conseguir nuestra información, qué tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. O sea que cuando yo vea los trabajos correspondientes a esto, tengo que ver una planeación y que haya paso por paso qué se hace y cómo se hace. Es la manera como una idea de investigación se transforma en un proyecto que puede luego llevar a cabo en la práctica un investigador o un equipo de investigación.
O sea que esto que se vaya a hacer es para que se lleve a la práctica. Es cuando ya vamos a establecer por completo nuestra idea, porque todo lo que hemos estado haciendo ahorita es preliminar, o sea, son los pormenores de la problemática y todavía no hemos empezado a investigar realmente. Aquí, cuando hacemos el diseño, es cuando concretamos la investigación y qué se va a hacer a partir de ahora para que podamos investigar como tal. En la investigación disponemos de distintas clases de diseños preconcebidos y debemos elegir uno o varios entre las alternativas existentes o desarrollar nuestra propia estrategia. Ya les había comentado que hay ciertas cosas que ya están establecidas para cierto tipo de problemática o para diferentes temas. Debe ser tu conexión, Tania. Ok, está bien. Y ya habíamos dicho que hay cosas que ya están hechas. Y lo mismo pasa con los diseños. Ya hay diseños establecidos y nosotros lo que hacemos es revisar si ese diseño que ya está establecido me puede servir o si hay varios y que yo haga un Frankenstein con todos los diseños que ya hay, pero para que esté de acuerdo a lo que yo necesito. Y también tengo la opción de que si nada de lo que hay me sirve, entonces yo hago el mío. Y es completamente válido porque estoy pensando en las necesidades de mi problemática, de mi investigación. Y si no cuadra lo que ya hay, pues tengo que hacer algo que cuadre. Y puede ser mío. Si el diseño está concebido cuidadosamente, el producto final de un estudio tendrá mayores posibilidades de éxito para generar conocimiento. O sea que esta parte la tenemos que hacer con muchísimo cuidado y tenemos que detallar todo lo más que se pueda para que quede claro cuál es el procedimiento que se va a seguir a partir de ahora. Porque si es confuso incluso para nosotros que somos los creadores, imagínense para las personas que lo vayan a leer o si son varias personas que lo tienen que llevar a cabo o que nos tienen que apoyar. Si nosotros no lo entendemos, menos ellos. Entonces tiene que quedar súper claro, súper definido, detalle a detalle, para que podamos obtener nuestros resultados. No es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que otro. Cada uno tiene sus características propias. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de diseño, pero debemos estar conscientes de que si elegimos cierto tipo de diseño con ciertas características, nos va a dar un resultado y si llegáramos a tener otro, pues los resultados van a ser distintos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a preparar una exposición, vamos a poner, pues hay algunos que tienen su propia estrategia para armar su exposición. Hay unos que dicen, bueno, pues yo voy a tener materiales visuales, o sea, de que esté compuesto de imágenes representativas y demás. Y voy a investigar mucho sobre la temática para que yo pueda dar toda la información relevante y voy a estudiar. Hay otros que, no, pues con que yo tenga toda la información escrita, o sea, así como yo les estoy poniendo la diapositiva y pues lo leo y lo explico con eso. Y otros así como que pues sin ningún material, me aprendo el tema y pues así como va, se los voy diciendo como si fuera una plática. Entonces son varias estrategias que tenemos y cada una de ellas va a dar un resultado distinto. Puede ser que el que tiene
el material bastante visual y que estudió, que se informó y demás, tenga mayor recepción por parte de los que lo estén escuchando y viendo, que el que solo esté hablando y no tenga ningún material de apoyo. Entonces, varían los resultados dependiendo de la estrategia utilizada. Tipos de diseño, tenemos dos: el diseño experimental y el diseño no experimental. Cuando vimos tipos de investigación, vimos que estaba la investigación experimental como uno de los tipos y se refiere a esto. Y estuvimos comentando que para que sea experimental, pues tiene que haber manipulación de variables y tiene que ser todo muy controlado, etcétera, etcétera. Ya lo hemos comentado. Pero vamos a retomarlo porque al tener este diseño, pues implica varias cosas y no nada más la manipulación. O sea, la manipulación es una parte de lo que implica el diseño. Y vamos a ver la diferencia entre un experimental y un no experimental. En los diseños experimentales, antes de ver el diseño como tal y lo que necesita, primero nos debe quedar claro qué es un experimento. El término experimento tiene al menos dos acepciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular. La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Yo hago algo, provoco algo y después de hacer eso, veo qué pasa. Cuando dicen, no, pues es que vamos a hacer un experimento. Y por ejemplo, los más simples que vemos en la primaria o que vemos en la secundaria, así como que, ay, pues vamos a prender una vela y luego, ay, vamos a ponerle un vaso a la vela a ver qué pasa. Y tapamos a la vela con el vasito y luego vemos que la velita se apaga. Y así como que, pero nosotros lo estamos haciendo. La acepción particular de experimento, más armónica con un sentido científico del término, implica un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes dentro de una situación de control para el investigador. Dicho más técnico y más refinado, pero es lo mismo. Nosotros hacemos algo y vemos qué ocasiona ese algo que hicimos. Requisitos para tener un diseño experimental. Son 3. La manipulación intencional de una o más variables independientes es nuestro primer requisito. Tiene que haber esta manipulación. Hay varias maneras de hacerlo, que son la manipulación por grados y las modalidades de manipulación. En el que es por grados, es cuando nosotros, que podemos tener los grados más simples de presencia y ausencia, o sea, cuando está presente la variable o cuando no está presente la variable. Si recordamos el estudio de caso de la harina de nopal, en ese estudio de caso se manejó una manipulación por grados. Al separar los grupos y que a un grupo se le dio la harina y al otro grupo no se le dio y se le dio otra cosa, tenemos el grado de presencia y ausencia. O sea, en este grupo sí hay la variable independiente, o sea, la harina. Y en este no hay. Y vamos a ver qué sucede con ambos grupos
para poder hacerlo con la comparación de qué pasa cuando hay y qué pasa cuando no hay. En las modalidades de manipulación, ahí tenemos pues más factores para manipular, que también se puede hacer de diferentes maneras, pero la diferencia es que hay más cuestiones que solo que esté o no esté. Por ejemplo, si yo quiero determinar cuál sería el medio de comunicación más efectivo para hablar con ustedes o para darles una instrucción. Y tengo enviarles algo por la plataforma de la escuela, algo por Classroom, que se los envíe por correo, o así, que estemos así en sesión en vivo, videollamada, porque esto es una videollamada. Y un día, pues, así como que, pues hoy les voy a mandar un correo dándole las instrucciones de la actividad. Y se los mando y lo que yo voy a ver es la respuesta que yo tengo por haberles mandado el correo. Y luego, pues hoy vamos a tener videoconferencia y les voy a dar las instrucciones ahí. Y vemos la respuesta. O hoy se los voy a mandar por la plataforma y vamos a ver la respuesta. Y así sucesivamente. Pero si lo queremos hacer también así como que todo de una vez, separamos grupos. Y así como que a este grupo les voy a enviar un correo, a este grupo les voy a mandar por Classroom, a este grupo los voy a tener en videoconferencia y vamos a ver cuáles son los que responden mejor. Pero estamos haciendo esta modalidad porque pues son varios factores a considerar. Segundo requisito, medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Tiene que haber esa medición. No podemos así como que voy a hacer algo, a ver qué pasa, y que yo nada más así como que, sí, ya vi qué pasó, y ya. No. Tiene que medirse. Debo poder usar algo que me permita hacer esta medición. Tercer requisito, control y validez interna de la situación experimental. O sea, que yo tenga un ambiente controlado para que exista la seguridad y los resultados sean confiables. Y no, el ambiente controlado no es precisamente que yo los encierre a todos en un laboratorio y que todo esté bajo control. No, eso se refiere a la formación de los grupos, qué características van a tener las personas que estén en los grupos, cómo los voy a dividir, etcétera, etcétera. Y para hacer todo esto tenemos dos opciones, el de varios grupos de comparación y el de equivalencia de los grupos. En el que es de varios grupos de comparación, allá yo puedo decidir las características de las personas que van a formar parte del estudio. Por ejemplo, en lo que se hizo de la harina de nopal, pues yo elegí que hubiera un grupo de personas sanas y que hubiera otro grupo de personas enfermas o con riesgo, y luego se hace la separación. O sea, yo puedo elegir la característica que deben cumplir. Lo que no voy a elegir es cómo se van a formar los grupos. O sea, yo no puedo decirle a las personas, tú vas a estar aquí, tú vas a estar aquí. Ahorita vamos a ver esa cuestión, pero para tener los varios grupos de comparación debemos tener 2 o más grupos, 2 mínimo, para que podamos hacer una comparación. Y en el de equivalencia de los grupos, ahí yo no decido las características que deben tener las personas. O sea, yo puedo agarrar personas cualquiera. Y cuando se hace la formación de los grupos, lo que sí tengo que verificar es que esos grupos estén lo más equilibrado posible. Porque si tengo grupos totalmente distintos, obviamente los resultados van a ser distintos y no me van a servir, porque yo necesito que haya uniformidad lo más que se pueda para que los resultados sean confiables. Entonces,
Si yo tengo a las personas que son muy diversas y se forman los grupos, tengo que ver que esos grupos, a pesar de su diversidad, sean lo más equitativo posible, lo más equivalente posible. Y así es como podemos tener el control sobre los resultados. Diseños experimentales más utilizados. Tenemos dos. El diseño con postprueba únicamente y grupo de control, y el diseño con preprueba, postprueba y grupo de control. Antes de eso hay que establecer qué es un grupo de control. Cuando yo hago la separación en grupos, que mínimo son 2, al grupo al que le voy a poner la variable se llama grupo experimental. Y el grupo al que no le voy a dar la variable, que puede ser que no les dé nada o que les dé otra cosa que digamos que lo sustituye, como el caso de la harina y el medicamento normal, al que no le doy la variable es el grupo de control. ¿En qué consiste tener un diseño con postprueba únicamente y grupo de control? Incluye 2 grupos. Uno recibe el tratamiento experimental, que sería el grupo experimental, y el otro no, que sería mi grupo de control. La manipulación de la variable independiente alcanza solo 2 niveles, presencia y ausencia. O sea que en uno va a estar y en el otro no va a estar. Los casos o sujetos se asignan a los grupos de manera aleatoria. O sea, si tengo la de varios grupos de comparación, van a tener la característica que yo necesite, pero pueden estar en cualquier grupo y podemos usar programas para hacer esta selección y que sea completamente aleatoria. Cuando concluye la manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en estudio. Como tenemos que medir lo que sucedió, una vez que terminemos de hacer lo que hagamos con ellos, les aplicamos nuestra prueba, y esa es la postprueba porque se hace después de, para que se pueda reflejar el resultado en lo que nosotros usemos para medir esto. Y luego está el diseño con preprueba, postprueba y grupo de control. Incorpora la administración de prepruebas a los grupos que componen el experimento. Esto normalmente se hace cuando tenemos grupos que son formados por equivalencia, que son muy variadas sus características, pero la preprueba nos sirve para saber si están equilibrados los grupos. Les pongo una prueba antes para que yo vea qué tan nivelado está el asunto, y una vez que yo vea que hay nivel equitativo, bueno, no equitativo, es equivalente, que está todo más o menos parejo, entonces puedo hacer el experimento. Los participantes o casos se asignan al azar a los grupos. Después a estos se les aplica simultáneamente la preprueba, o sea que tengo que formar a los grupos primero y es al azar completamente en qué grupo van a estar, y luego les pongo la prueba para que yo vea si hay el equilibrio o no hay. Un grupo recibe el tratamiento experimental y el otro no. Yo decido cuál va a ser el experimental y cuál va a ser el de control. Por último, se les administra también simultáneamente una postprueba. Una vez que se realiza el experimento, vuelvo a ponerles algo para que yo pueda medir lo que sucedió después de hacer el experimento, y así tenemos nuestros resultados. Tenemos también los cuasi experimentos. Cuasi porque pues tienen algo diferente de un experimento normal. Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto
y relación con una o más variables dependientes, solo que difieren en los experimentos en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. O sea, si es experimento, si vamos a hacer un experimento, pero nuestra seguridad en que los resultados sean totalmente confiables no la vamos a tener. ¿Pero por qué? Porque el requisito de tener el control y validez de los grupos no se va a dar. Para que se dé el control, pues yo tengo que elegir a la gente, yo veo, aunque sea aleatorio, pero pues veo que se formen de manera que esté equilibrado y yo me voy a cerciorar de que haya ese control. En el caso de los cuasi experimentos, yo no hago esto porque los grupos con los que se trabajan ya están formados desde antes de hacer el experimento. No, yo los formo. Yo llego con un grupo que ya está formado y les pongo lo que les tenga que poner de mi experimento. No se asignan al azar, ya están formados, se llaman intactos. Un ejemplo de esto. Voy a tomar el trabajo de Aislinn, que es la que está haciendo su investigación con la escuela. Ella eligió la escuela. Y pues ella va a ir con los grupos de su preferencia para ponerles lo que les vaya a poner, sea un experimento o sea nada más un instrumento de recolección de datos, pero los grupos ya están formados de antemano. Ella solo llega y solicita su cooperación para que le apoyen y ya. Pero ella no puede tener la seguridad de que esos grupos que ya están formados están completamente equilibrados y va a tener resultados bastante variados, incluso dentro del mismo grupo. Y eso se vería como un cuasi experimento. Contextos de los experimentos. ¿Dónde podemos hacer experimentos? En un laboratorio y en el hábitat natural de lo que estemos estudiando. Ahí no hay discriminación. No nos pongamos a pensar que es que mi investigación, como no la tengo que hacer en un lugar cerrado y controlado, entonces no es experimental. No, no se limiten a eso. Lo pueden hacer por fuera también, pero aquí lo que va a importar es que nosotros controlemos y manipulemos lo que va a pasar, dentro o fuera. Diseños no experimentales. Esto estoy casi segura de que la mayoría va a elegir este tipo de diseño porque al ser temáticas sociales se presta a que sea un no experimental. Los no experimentales son investigaciones que se realizan sin manipular deliberadamente variables. Aquí no hacemos nada, absolutamente nada más que llegar, sentarte, observar y anotar. No vas a hacer nada, no vas a provocar ninguna situación. Se trata de estudios donde no hacemos variar de forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. O sea, sí tenemos variables independiente y dependiente, pero no vamos a hacer nada con la independiente para ver qué pasa con la dependiente. Lo que hacemos es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlos. O sea que como nosotros no vamos a manipular nada, tenemos que esperar a que la situación se dé sola para que nosotros podamos observar qué sucede cuando la situación se da. Ejemplo, tengo un ejemplo de experimental, de cómo sería experimental y de cómo sería no experimental. Es la misma situación, una persona enojada. En la experimental
para que yo pueda ver cuáles son sus reacciones y su comportamiento cuando está enojada, yo la voy a hacer enojar. Eso dice, hacer enojar intencionalmente a una persona y ver sus reacciones. Si sé que es algo que le puede molestar, entonces lo voy a hacer y voy a provocar su enojo para ver sus reacciones. En una no experimental dice ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada. O sea que yo tengo que esperar a que la persona esté molesta por alguna otra cosa y una vez que esté molesta, entonces la puedo observar. Pero yo no lo provoqué. ¿Quedó o no quedó esto? Sí, maestra, sí quedó claro. ¿Seguros? Ok, entonces vamos a ver la clasificación de los diseños no experimentales. Son tres nada más, pero cada uno pues tiene su chiste. Hay unos que llevan el proceso más rápido que otros, pero pues sí hay que hacerlo con cuidado. Primero tenemos el transeccional o transversal. Se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. O sea que nosotros cuando hagamos nuestra recolección de datos, solo lo vamos a hacer una vez. Y dependiendo de nuestra temática, podemos elegir el momento más idóneo para poner el instrumento. No me acuerdo qué otro trabajo vi de ustedes. El de Tania, que ella habla sobre la influencia de la escasez de recursos con la educación. Vamos a suponer que Tania pues necesita hacer un estudio transversal y tiene que elegir el mejor momento para poner su instrumento o hacer lo que ella tenga que hacer. Y digamos que si estamos hablando de que son escasos recursos y que de alguna manera influyen en la educación que reciben, la mejor época para hacerlo es cuando van a empezar las clases. ¿Por qué? Porque cuando van a empezar, que no han empezado, cuando van a empezar es cuando se empiezan a hacer las compras de los útiles escolares, de los uniformes, si es una escuela de gobierno, pues no sé en qué periodo se tiene que pagar inscripción. Si es una escuela privada, pues pensar en la colegiatura y demás, ¿no? Entonces, el mejor periodo para poner el instrumento pues sería cuando van a empezar las clases y ver si por falta de recursos y que no puede comprar sus útiles y que no pueda adquirir lo que necesita o no pueda pagar la colegiatura, le afecta en el hecho de que recibe o no educación. Pero es solo en ese momento. Claro que ahorita difícilmente podría hacer la recolección porque pues ya empezaron las clases. También se puede hacer durante el ciclo escolar porque pues no hay discriminación. En cualquier momento podemos tener algún tipo de escasez. Entonces, puede hacerlo durante el ciclo escolar, pero una vez. En el caso del longitudinal, se recolectan datos a través del tiempo en diversos puntos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Este longitudinal normalmente lleva años, lleva un periodo de años y se hace recolección de datos varias veces, pero suponiendo que en el caso de Aislinn otra vez, porque se presta, que ahorita, en la generación en la que están ustedes,
pues según las actitudes machistas y todo, pues hay ciertas reacciones que provocan en las mujeres y que son los factores que ella quiere determinar. Y podemos ponerles el estudio a los que están en esta generación y podríamos esperar como 3 años y ponerles el mismo estudio a la generación que esté en ese momento, pero que cumpla con las mismas características de edad y que sean hombres, mujeres, shalala. Y luego podemos esperar otros 3 años y a la generación que esté en ese momento le ponemos la misma prueba y podemos ver ya mínimo con 3 si hay algún cambio entre lo que sucedió la primera vez que puse la prueba, lo que sucedió la segunda y lo que sucedió la tercera. Claro que ustedes no tienen ese tiempo de años para hacer un estudio longitudinal y eso se puede solucionar bastante fácil. En lugar de esperar los años y que agarremos a personas que tienen la misma característica en edad, podríamos preguntárselo a personas adultas para que nos digan cómo era en su época y si sufrieron de la misma situación. Obviamente tendrían que ser personas que sufran de la misma situación, ya que no estamos cubriendo el requisito de la edad. Y así podríamos hacer un estudio longitudinal. Lo importante es que apliquemos varias veces el instrumento para hacer varias veces la recolección y tengamos puntos de comparación. Y los estudios de caso. En los estudios de caso son investigaciones sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad, que es visto y analizado intensiva y detalladamente como una entidad. En el caso de Aislinn y de Tania, Aislinn sí especifica escuela. Tania lo que especifica es el municipio, que es Canacín. Entonces, cuando hacemos estudio de caso, pues es especificar lugar, especificar personas, o sea, qué condición deben tener las personas. Si es una empresa, si es una escuela, si es colonia, si es una institución, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a enfocar nada más en lo que sucede ahí. Esos son los estudios de caso. Cuando estamos especificando de dónde va a salir nuestra información y que nos centremos en que ese es nuestro caso. Por eso se llama estudio de caso. Ese es nuestro caso, en él me voy a enfocar, sobre él voy a trabajar y mis resultados de ahí van a salir. ¿Dudas? Maestra, yo estoy un poquito confundida. O sea, es que mi tema trata sobre las consecuencias que genera la violencia hacia la mujer y a longitudinal. ¿Por qué crees que sería longitudinal el tuyo? No sé, porque ahí había dicho que recolecta datos a través del tiempo y determina, o sea, sus determinadas consecuencias. Entonces, más o menos me revolvió un poco. Es que, bueno, ¿de qué era tu tema? ¿Me lo repites, por favor? Las violencias a la mujer y el objetivo específico era determinar las consecuencias que genera. Ah, bueno, en tu caso puede ser transversal. Longitudinal sería si tú quieres establecer como que la diferencia entre la violencia que se da ahora y la violencia que se puede dar más adelante. O sea, que por ejemplo ahorita vemos que hay bastante. Hay muchos feminicidios y demás. Y se da en cualquier parte la violencia contra la mujer y viene de cualquier persona, no precisamente que sea el esposo o que sea pareja, puede venir de cualquiera.
Pero si tú haces un estudio longitudinal, pues es para que compares. Bueno, es que ahorita se piensa así con respecto a la violencia y si lo haces dentro de 5 años, podría ser que el pensamiento haya cambiado y tú lo que quieres es comparar. Pero como realmente no quieres hacer la comparación, tú lo que quieres es establecer cuáles son las consecuencias de que se sufra violencia contra la mujer o que se siga practicando esto, pues el tuyo puede ser transversal. O sea, lo haces nada más en un momento y simplemente pues vas a ir con mujeres que han sido maltratadas o también con personas que se dediquen al tema, o sea, que lo estudien o que tengan alguna institución de apoyo para las mujeres violentadas para que te den toda la información, pero no sería longitudinal, sería transversal o incluso podría ser estudio de caso. Ok, ya, gracias, maestra. De nada. Otra cosa, el estudio de caso no discrimina entre que sea transversal y longitudinal. De hecho, el estudio de caso podemos hacer una recolección de datos transversal y nos va a ayudar en nuestro estudio de caso, o podemos usar una recolección longitudinal y también va a servir para el estudio de caso. La diferencia es que en el estudio de caso pues nos estamos enfocando en algo en específico, sea como sea su recolección, pero estamos enfocándonos en algo. Aislinn se está enfocando en nuestra escuela. Tania se está enfocando en la situación económica de Canacín. Y puede ser de cualquier tipo, pero hay esa especificación. Y los que hayan establecido, por ejemplo, que son de los jóvenes de tantos a tantos años, se enfocan en esos jóvenes que cumplan con las edades. ¿Alguna otra pregunta? Por lo que entendí de la explicación, entonces es muy experimental, porque voy a tener que recabar datos. Sería no experimental. Porque para que sea experimental en tu caso, tendrías que agarrar hombres machistas y tener grupos de mujeres y que uno de esos grupos reciba las actitudes o comentarios machistas y ver qué es lo que pasa con ellas y las otras no. O sea, tú tienes que provocar la situación de que reciban esa conducta y ver qué pasa. Pero como no vas a hacer eso, o sea, simplemente vas a llegar y vas a recolectar tus datos sobre la situación y tienes que procurar que pues sean mujeres que hayan recibido alguna de esas conductas. Entonces tú solo vas a llegar y ponerles el instrumento para que recolectes tus datos o según la técnica que hayas elegido, porque también hay varias y eso lo vamos a ver después. Sería no experimental el tuyo. ¿Alguna otra pregunta? Para mí igual sería no experimental y de su clasificación sería estudios de caso, ¿verdad? También puede ser transversal. Podrías complementar así como que es estudio de caso con una recolección transversal. Porque solo una vez lo vas a hacer, a menos que quieras hacerlo varias veces. Ya sería longitudinal. No, pues serían las dos, ¿verdad? ¿Qué fue?
Es decir, la mía sería como longitudinal. Había comentado que se volvía a realizar la misma investigación. Ajá, o sea, si después de un tiempo lo vuelves a hacer, pero con otras personas que cumplan la misma característica, sí, sería longitudinal. Muy bien, chicos. Ya era todo, maestra, gracias. De nada, hija. Vamos a dejarlo hasta acá. Mañana en el classroom, pues vamos a tener la actividad y lo que van a hacer es redactar cómo sería su diseño, si va a ser experimental, si va a ser no experimental, y dependiendo del que decidan, pues va a ser, por ejemplo, lo que acabamos de decir, que es no experimental con recolección transversal de un estudio de caso, y por qué. Tienen que dar una razón de por qué. Otra cosa que le van a incluir al diseño es si van a tener un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Eso pues no profundizamos tanto, ya lo hemos visto, pero no es tan difícil. El enfoque cuantitativo es si nosotros queremos resultados en cantidades. Cualitativo si son características. Mixto si quiero ambas cosas. Entonces tienen que establecerlo también en su diseño, el enfoque. Y mañana que estemos ahí, pues van a ver la instrucción para poder hacer la actividad. ¿Ok? Maestra, una vez terminado, los unimos y los subimos al ADA. ¿Hasta cuándo entregamos el ADA 6? Una vez que lo terminen, primero la parte que van a hacer mañana, pues la terminan y la suben al Classroom para que yo la cheque en nuestro tiempo de clase. Si se termina el tiempo, pues ya lo que chequé y lo que no, hasta después. Pero una vez que esté todo terminado, tienen hasta el sábado antes de las 11:59 de la noche para subir su actividad. Ya, maestra, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces mañana nos vemos en el Classroom. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Bueno, maestra. Bye. Maestra, ¿Qué pasó? estaba hablando de lo del diseño. Mi compañera, ¿cómo se llama? Abigail, que habló. Exactamente estoy investigando de lo mismo, pero solo que mi tema es el feminicidio. Entonces mi diseño sería algo similar al de ella, ¿no? El Sí, transversal o el estudio de caso. sí, sería más o menos similar. Claro que tú te estás enfocando más en la cuestión de los feminicidios y ella habla más en general de las consecuencias por sufrir violencia. Ok. Muchísimas gracias. Maestra, Nada, hijo, ¿qué pasó? yo estoy manejando el manejo de las redes sociales en la adolescencia. ¿Sería no experimental con transversal? Es que solo especifique edad, no especifica en una colonia o en un... Sí, o sea, no tiene que ser estudios de caso todos. Puede ser transversal. Ah, ok, muchas gracias. De nada, hija.